Miren, vamos a empezar con algunos ejemplos. En el aprendizaje 5 se trata de la representación. Perdón, antes. ¿Se está mirando la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, maestro. Sí, ok. Entonces, como pueden ver, aquí hay un conjunto de representaciones, podríamos decir descripciones de la realidad. Eso es el dibujo, una descripción de la realidad a través de líneas, a través de los contornos, que son la silueta o las líneas que delimitan, como ustedes están viendo en las imágenes, delimitan la figura del objeto que nos interesa, persona, edificio, y que con otros, digamos, técnicas van representando tanto la figura como el volumen, y de esta manera nos van representando la realidad. Aquí tenemos un claroscuro en donde se intenta reforzar la sensación de volumen a través de la idea de luz y sombra. Tenemos una perspectiva en cuya construcción, como si fuera un pasaje, junto a la luz y la sombra, como en este volumen que se le pone luz y sombra, refuerza la idea de realidad, como en esta fruta que ustedes pueden ver. Incluso ya se le está incorporando el color, como a esta otra. Color, forma, luz y sombra, cierta ordenación de líneas permite esta representación de la realidad que ustedes están observando. Otra vez el sentido de la silueta de lo que nos interesa, en este caso un caballo y su jinete, o de una silla, son ejercicios que se van realizando durante el semestre y que van arribando a esto. Como pueden ver, las relaciones y proporciones que se representan dan oportunidad de imagen, de representar, de que el cerebro vea un volumen, un espacio, y que lo que está ahí es real. Mucha gente cree que el lenguaje del diseño ambiental es el dibujo, y lo es, pero no es exclusivamente el dibujo. Hay algo más atrás de allá del dibujo, que es el espacio. Lo que pasa es que, como ustedes pueden ver, el espacio, el lugar, se puede describir a través de las líneas. Es espacio, es representación y al mismo tiempo es el lenguaje con el cual trabaja el diseño ambiental. Bueno, este ejercicio que ustedes pueden ver de autorretrato busca que vayamos desarrollando habilidad en ese sentido, como en estos otros, en donde en una forma geométrica encerramos las formas que nos interesan para poderlas describir con mayor. Vean, en este caso la botella está encerrada en un cubo alargado, o este tornillo sale de este cubo y alargado y corto. Y a partir de ahí vamos generando formas que en el diseño deben concretar. En estos casos que ustedes están viendo son juguetes. Como es diseño ambiental
y la problemática de nuestros tiempos es el desperdicio de la naturaleza y su contaminación. En estos casos estamos tratando de reciclar, darle un segundo uso a los materiales que ya han sido hechos con anterioridad. Así que, como pueden ver, en una primera etapa, el dibujo como representación, como descripción de una realidad, permite ir detallando. Esto no lo vamos a hacer, pero permitiría ir detallando esa realidad que uno se imagina para poder después avanzar en la construcción de los distintos objetos. Bueno, no sé si se entendió un poquito la idea, el resumen visual que estamos haciendo respecto al quinto aprendizaje. Dudas iniciales, compañeros. No, profe, yo creo que sí se explica bien como en resumidas, como pues lo que viene, uy, perdón, lo que viene encapsulado del aprendizaje, profe. Sí, es un resumen visual, ¿no? Yo les voy a presentar a continuación otro resumen más resumido. Un mapa mental que nos muestra precisamente la idea de el quinto aprendizaje. Permítanme, se los voy a mostrar, porque ustedes van a ver con esto como, no sé si ya se ve. ¿Se observa, compañeros, la Sí, profe, imagen? ya se ve. Sí, ya, Sí. maestro. Bueno, esto me va a servir con una doble finalidad. Primero, terminar de presentar así de manera panorámica el aprendizaje 5. Y segundo, mostrarles un ejemplo de lo que puede ser un mapa mental hecho a mano y que también nos orientaría para uno hecho en Canva o en algún otro programa. Empiezo con la descripción del mapa mental, porque si ya revisaron, ya califiqué los mapas mentales de la primera unidad que ustedes me enviaron. Y tengo 3 comentarios. En general, estoy hablando en general. Bueno, fíjense. En primer lugar, la idea del mapa mental es poner al centro la idea, el tema, el capítulo, el asunto que se va a abordar. Y a partir de ahí, con palabras clave, es decir, no es un resumen, no es un texto, son 2 o 3 palabras que permiten orientarnos. En este caso, fíjense, tenemos inmediatamente en el aprendizaje 5 dice representaciones tridimensionales para un diálogo proyectual. Quiere decir que lo que estamos abordando en el aprendizaje 5 es cómo describir la realidad o cómo representar la realidad, primero para conocerla y luego para plantear soluciones o alternativas a la problemática que hayamos detectado. Y es un diálogo proyectual porque, por una parte, es lo que nosotros alcanzamos a representar, a entender.
y por otra, la persona o las personas que viven la problemática, lo que ellas entiendan de esa problemática. Y está mediado, o sea, nos podemos comunicar hasta cierto punto con el dibujo. También con la palabra, claro, hablada o escrita, pero el medio, digamos, de comunicación en diseño ambiental y en diseño en general es el dibujo. Es el que lleva el mensaje y es el mensaje en sí mismo. Es el espacio y como lenguaje y como contenido o mensaje del lenguaje es lo mismo al mismo tiempo. Y en el momento en que nosotros presentamos un dibujo con la representación de la realidad o un dibujo con la propuesta de una realidad que no existe, pero que estamos mostrando, lo primerito que nos muestra este aprendizaje es que tenemos una representación diversa. Una que le llamamos, fíjense acá del lado izquierdo, arriba a la izquierda, hay 3 dibujitos que nos muestran la cara en planito. Vean la palabra plano, plano. Se ven las caras planas del objeto. Esta es la que llamamos vista horizontal superior, que es la que nos muestra como si estuviéramos del cielo a la tierra viendo el objeto. Luego vemos un lado del objeto y luego también vemos el frente del objeto. Esas son las proyecciones que le llamamos ortogonales o que en lenguaje más coloquial le llaman la montea. Esta es la montea. Estos son los 3 dibujos. Y luego tenemos una representación que nos da oportunidad de tomar medidas hasta cierto punto exactas, que le llamamos proyección axonométrica. Pero la desventaja de esta visión es que no se puede ver como en la realidad cotidiana. Se ve un tanto rara, digámoslo así. En cambio, en las perspectivas, que son las que tenemos del lado superior derecho, nosotros vemos el objeto muy parecido a como los vemos en la realidad. Muy parecidos a como vemos en la realidad, que son las perspectivas. Nada más que la desventaja de eso es que aunque se ve como la realidad cotidiana, pues no podemos tomar medidas. Fíjense que en este asunto hay una manera de construir cada uno de esos, es decir, hay un lenguaje, una simbología, hay unos requisitos para construir o dibujar esas 3 tipos. La montea, o sea, las vistas planas de los distintos lados, las proyecciones axonométricas que nos muestran cierto volumen y en las que podemos tomar medidas, y las proyecciones oblicuas, perdón, de perspectiva central u oblicua. Esta es la central, estas son las oblicuas, pues que podemos ver la realidad, pero no podemos tomar medidas. A esas formas de construcción, para darles mayor realismo, se utiliza el color y se utilizan ciertos colores y ciertas texturas para que se puedan observar los volúmenes. Claro que eso supone que nosotros trabajamos con ciertos elementos del diseño, ¿verdad? Ciertas figuras, ciertas formas geométricas simples que junto con otros elementos como el punto, la línea, el plano, van generando esos elementos, al irse ordenando, van generando las presentaciones en dibujo diversas que nosotros utilizamos para mostrar la realidad o mostrar los objetos, las propuestas que nos interesan. Entonces, como pueden ver en el mapa mental, en la parte central va el tema. Y luego, como una especie de reloj
En ese orden van desplegándose con palabras claves y con dibujos y color van desplegándose las distintas ideas del artículo, el capítulo, los conceptos que ustedes quieren ir explicando en ese sentido. Así que vuelvo a insistir, este mapa mental me sirve doblemente para presentarles lo que es el aprendizaje 5, elementos y principios ordenadores del diseño, y cómo funciona el diseño, el dibujo en el diseño como lenguaje para este diálogo proyectual. Bueno, dejo de compartir esta parte y pregunto dudas que pudieran tener. ¿Dudas o comentarios, compañeros? No, profe. ¿Siguen ahí o se regresaron a dormir en la camita? No, aquí seguimos. Ahí siguen. Sí. Bueno. El siguiente punto en este describir el lenguaje viene un video que le llamamos el punto y la línea, un romance geométrico. Entonces los voy a presentar, ojalá les guste. Tarda poquito, así que no se agobien por el tiempo. A ver. Estamos jugando un poquito con con este video, porque aquí, vuelvo a insistir, nos muestran los elementos que le llamamos básicos. Punto, línea, plano, formas. Permítanme tantito. Perdón, parece que no va a funcionar por ese medio. Déjenme mostrárselos por otro medio. Bueno, estaba yo diciendo que este video lo encuentran ustedes en YouTube. Se llama Línea, el punto y la línea, un romance geométrico. En realidad es el video de un librito que apareció hace ya tiempo y que vuelvo a reiterar la idea que les estoy diciendo en relación a que ya está. A ver si se puede. Es un video, insisto, que muestra tanto los elementos como los principios ordenadores del diseño. Así, mucho mejor. Entonces lo vamos a compartir para que lo vean ustedes. Vuelvo a insistir, se encuentra en YouTube. ¿Se ve la imagen, compañeras, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Mejor? Sí. Sí. A ver, entonces, sonido. Creo que no, profe. Sí, el sonido no se... El
sonido no se escucha. A ver, entonces No, no se regresamos. escucha. Ah, perdón. Ya sé cuál es el problema. Ya está. ¿Se escucha? Sí, Sí, profe. maestro. Sí, profe. Ok. Vale. El punto y la línea. Había una vez una línea muy recta, locamente enamorada de un punto. Tú eres el principio y el fin, el centro y la quinta esencia, le decía ella con ternura. Pero el punto, frívolo, no estaba interesado, porque solo tenía ojos para ver a la línea garrapateada que nunca paraba en su cabeza. En todas partes estaban juntos, cantando y bailando, y riéndose, y quién sabe qué más. Ella es tan alegre y tan libre, tan desinhibida y llena de alegría, decía él, extasiado. Y tú tan tiesa como un palo, aburrida, tradicional y reprimida, atada, subyugada, definida e inmóvil, aplastada, ahogada y empapada. ¿Para qué te arriesgas?, argumentaba la línea sin mucha convicción. Puedes depender de mí, que soy firme, consistente, sé a dónde me dirijo y tengo dignidad. Pero era poco consuelo para la pobre línea. Cada día se volvía más y más malhumorada. Dejó de comer o dormir y pronto quedó hecha una hilacha. Sus amigos notaron qué tan alargada y flaca estaba y hacían lo que podían para animarla. ¡No te merece! Carece de profundidad. Todos son igualitos. ¿Por qué no buscas un rayito y te olvidas de él? Pero casi no oía lo que le decían. Pues siempre que ella lo veía, le parecía perfecto. Ella veía en él lo que nadie más se imaginaba. Es más guapo que cualquier línea recta jamás vista. Pero incluso aceptando sus sentimientos, creo que era alargar demasiado el punto. Así que dedicó su tiempo a pensar acerca del punto inconstante e imaginándose ella como la figura fuerte que se... La línea se arriesga cual malabarista. La línea como líder mundial. La línea como agente sin miedo que hace cumplir la ley. La línea como fuerza potente en el mundo del arte. La línea como deportista internacional. Pronto se aburrió de decirse a sí misma mentirillas y pensó que la garrapateada tenía razón.
No soy espontánea. Tengo que aprender a ser libre, a expresar mis sentimientos. Pero de nada le sirvió porque siempre acababa por ser la misma. Pero siguió ensayando y fallando. Y ensayando de nuevo hasta que cuando ya casi se daba por vencida, descubrió que con bastante concentración y autocontrol podría cambiar de rumbo y doblarse cuando ella quería. Y lo hizo. Produjo un ángulo. Y lo hizo otra vez y produjo otro ángulo. Y otro, y otro, y otro. Por fin dio un grito muy contenta. Muy orgullosa de sus logros, se quedó levantada hasta la medianoche, así de lados, dobleces, ángulos. La libertad no es una licencia para el caos, comentó a la mañana siguiente. ¡Oh, qué cabeza la mía! Pero entonces resolvió no gastar sus esfuerzos en exhibicionismos baratos. Durante meses ella practicó en secreto. Aprendió a hacer cuadrados y triángulos, hexágonos, paralelogramas, rombos, poliedros, trapecios, paralelopípedos, decágonos, tetragramas y un número infinito de figuras tan complejas que tuvo que colocar letras a sus lados y ángulos para seguirles la pista. Pronto aprendió a controlar cuidadosamente las elipses, los círculos y las curvas complejas y a expresarse en la forma que ella quisiera. Dígalo y yo lo juego. Pero todos estos éxitos nada le decían a ella estando sola. Así que fue de nuevo tras el punto. ¡Ah, usted otra vez!, murmuró la garrapateada en una voz toda destemplada. No tiene nada que hacer. Pero la línea estaba que reventaba de amor y ahora confiaba en sí misma, pues ahora era atrevida, astuta, misteriosa, versátil, erudita, elocuente, profunda, enigmática, compleja y avasalladora. El punto quedó sobrecogido. Se rió como si fuese un muchacho y no sabía qué hacer con sus manos. Entonces miró a la raya garrapateada, quien sufrió en ese instante un nuevo calambre. ¿Y bien?, le preguntó, tratando de darle a ella la importancia acostumbrada. La raya garrapateada, tomada por sorpresa, hizo lo que pudo. ¿Y eso es todo?, preguntó el punto. Creo que sí, contestó la garrapateada. Creo, es decir, nunca sé en qué va a parar nada. Oye, ¿no te he dicho lo que le sucedió al par de...? El punto de golpe pensó, ¿cómo no me había dado cuenta antes de lo enredada y sin gracia y lo desarreglada que era ella? Y de golpe comprendió que lo que él solía llamar libertad y alegría no era más que anarquía y pereza. Tienes tanto significado como un melón, le dijo con cierta frescura. Sin disciplina, desarreglada, incontable, insignificante, inmesurable, inadvertida, sin una forma, sin un orden, fuera de lugar y sin suerte. Con ello, se volteó hacia la línea y la tomó del brazo. Haz de nuevo la figura con las curvas graciosas. Y ella lo hizo.
Y así lo hicieron y vivieron, si no felices para siempre, al menos razonablemente así. Moraleja. Las ganancias son del vector. Bueno, espero les haya gustado. Hay unos 5 minutitos para comentarios. ¿Qué les pareció? Sí, adelante, Abraham. Bueno, a mí el video se me hizo bastante, pues, atractivo visualmente. Y a pesar de que nada más pues, eran pocos los elementos, pero ya conforme iba pasando el video, pues ya íbamos viendo diferentes figuras. Y con relación al aprendizaje del libro, pues sí, es este apartado a mí me gusta bastante porque ya entramos como de lleno en lo que es la representación, una representación gráfica que puede ser desde algo simple, que puede ser como en el video, ¿no? Una línea, un círculo o ya formas geométricas planas, como pues, el cuadrado, el triángulo. Este, y que para esos elementos o esas formas, pues uno ocupa elementos, eh, elementos de diseño, como viene justo en el aprendizaje. Que es el punto, este, ¿qué otro venía? Déjeme checar aquí en mi mapa. La línea, planos, ya si nos vamos a algo tridimensional, a las representaciones tridimensionales, pues ya los volúmenes o texturas, o inclusive ya pues les das sombra. Eh, ahora sí que todo va como evolucionando, ¿no? De algo, pues si lo podemos decir, o es más, yo lo puedo también relacionar con lo que son las dimensiones, ¿no? O sea, está la primera dimensión, que es en un solo plano, que me parece es como si fuera la línea recta, o sea, es hacia adelante o hacia atrás. Y luego ya ahí nos vamos a la segunda dimensión, que es arriba, abajo. O sea, es como si fuera el eje X y el eje Y, ¿no? Y ahí es donde ya podemos hacer figuras como el cuadrado, el triángulo, el rombo. Pero son figuras en segunda dimensión, o sea, nomás es un plano, ¿no? Y así nos vamos a la tercera dimensión, que ya es el eje X, el Y y el Z. Y ahí es cuando pasamos a las representaciones tridimensionales, que ya son los cubos o un prisma. Y es más o menos, bueno, a mí eso es lo que me interesó del video, lo que puedo relacionar. Muy bien, muchas gracias. Creo que lo estás relacionando bien. Escuchemos otro de los compañeros a ver qué nos dice. Alguien que quiera comentarnos, compañeros. Adelante, Paulín. Buenos días, profe. Yo ahorita escuchando al compañero dije, no me acuerdo si en el video aparecen cosas tridimensionales, pero sí aparecen cuando la línea hace las figuritas, cuando empieza como el narrador empieza a decir como las figuras que se pasó toda la noche entrenando y ahí salen las figuras tridimensionales. A mí me cayó mal el punto. Como que muy todas mías el vato. Pero yo creía que hay como una relación
bueno, yo como que no podía dejar de pensar en el punto y pues tiene relación como el punto inicial. Sin el punto no tenemos la línea, entonces yo pensaba que era en ese aspecto, pero en general la caricatura pues está padre y como que sí engloba varias cosas que ahorita vimos en el mapa que nos mostró y pues es eso. Sí, muchísimas gracias. Los compañeros que van a taller de expresión gráfica seguramente se acordarán que hay lo que llaman elementos conceptuales del diseño. Y ahí dicen el punto, línea, plano, etcétera. Incluso se habla de formas platónicas, o sea, las formas geométricas simples con volumen que muestran idealmente, según Platón, un mundo de las ideas perfecto que se concreta en este mundo de la realidad imperfecto, voy a decirlo así. Bueno, lo que pasa es que aquí estamos viendo con distintas explicaciones un proceso de abstracción, es decir, de la realidad mentalmente obtenemos ciertas relaciones, las hacemos racionales, las hacemos, voy a decirlos así, con la matemática, la geometría descriptiva en particular, las hacemos ideales, las hacemos conceptos, ideas que expresan esa relación. Y bueno, aquí en efecto, como nos están diciendo los compañeros, el punto refleja esta idea del origen. Pero cuando el origen se mueve, surge la línea. Y cuando la línea se mueve en cierta dirección, genera un plano al cruzarse en un determinado punto. Y cuando los planos digamos, se van desarrollando en cierta dirección, con cierto orden, en cierta relación, se generan los volúmenes. Y luego en taller de expresión gráfica nos hablan de elementos materiales. Y ahí ya nos dicen, bueno, el grosor, nos dicen con qué instrumento se realiza ese elemento conceptual, qué ancho, qué posición, qué dirección en el plano de dibujo, etc. Y todo eso de alguna manera también se adopta en el taller de diseño ambiental, porque estos elementos descriptivos de la realidad de las que estamos hablando son igualmente válidos para los dos. Lo interesante también es que en el video vemos los elementos que le llamamos principios ordenadores, la ubicación en el espacio y la relación que hay entre ellos. Ustedes se acordarán que hay dibujos que se muestran a través de el desarrollo del creativo de la propia línea, ¿no? Esa es la idea. Y ahí, bueno, hay múltiples relaciones, hay distintas formas que son interesantes. Nosotros no vamos a abundar en estas, pero sí conviene que ustedes tengan una idea más clara y precisa de esta relación entre elementos y principios ordenadores del diseño que van generando la descripción de los distintos aspectos que hay en la realidad. Y como pueden ver, estoy siendo repetitivo en relación a que es un lenguaje específico para decir la realidad y al mismo tiempo para mostrar una idea, algo que todavía no existe, con apariencia de realidad. Ese es el centro que me gustaría que ustedes tuvieran con claridad en este momento. Bueno, pero antes un comentario más y avanzamos.
¿Alguien más de los compañeros que quiera comentarnos este aspecto? Bueno, voy a avanzar entonces y voy a mostrar un resumen de un libro. Muchos de nosotros que abordamos este libro nos resulta un tanto difícil entenderlo al principio, pero cuando uno empieza a ver esto como un lenguaje, no sé si se observa, compañeros. ¿Se observa? No, todavía no. A ver. No, profe. ¿Ya? Sí, ya. Ya, Ya profe, está. ya se ve. No lo vamos a leer de las 17 páginas, solamente quiero mostrarles, quiero ilustrar esta idea central que hay en el aprendizaje 5. Perdón si soy repetitivo. El dibujo es un lenguaje que me permite describir la realidad existente o una que yo tengo en mi cabeza y quiero presentarles a otro. Ese dibujo se elabora con elementos que le llamamos básicos, punto, línea, plano, etcétera, formas, colores, texturas, y con unas ciertas reglas de operación, por decirlo así, que le llamamos principios ordenadores. Con esos elementos y principios ordenadores vamos construyendo representaciones de el verdadero lenguaje. Es al mismo tiempo, digamos, la representación y el contenido de esa representación. Al mismo tiempo es el dibujo y nos muestra el lenguaje. Resulta un tanto difícil entenderlo, pero voy a insistir en el asunto de que en el fondo el lenguaje del diseño ambiental es el espacio configurado por el ser humano, el lugar ordenado por el ser humano. Y para lograr eso, pues tenemos que mediarlo por un dibujo. Aquí la palabra grafismo es la que representa precisamente eso que cotidianamente llamamos dibujo. Perdón. Pero el dibujo, como digamos, tiene distintas intenciones, voy a decirlo. Y tiene distintas intenciones dependiendo del momento en el que nos encontramos en ese proceso de creación de la realidad que nos interesa. Ustedes están viendo en la pantalla distintos puntos que tienen que ver con este orden de que estaba hablándoles, de estos principios ordenadores. Y estos principios ordenadores los muestra Van Dyck en un libro que les estoy subrayando de 1986, que es el que les voy a comentar, que se llama De la línea al plano. Así que lo que les voy a presentar no lo digo yo, solamente les estoy mostrando la idea de este autor. Decía yo que Van Dyck, o Dyck, él presenta que el grafismo o el dibujo tiene un primer, digamos, función durante el proceso de creación de esta representación de una realidad que no existe. Y ese grafismo tiene la intención de ser conceptual,
¿Qué queremos decir con esto? Lo que vamos a hacer es representar con líneas, formas, los elementos del diseño, estamos diciendo, que ustedes ven aquí en el pizarrón, un concepto o una idea. Y ese concepto o idea puede ser muy sencillo, muy elemental, o puede ser muy elaborado. Diría yo, si fuéramos platónicos, nos representa ese mundo ideal que tenemos en la cabeza y que resulta de lo que nosotros hemos desarrollado en nuestra vida. En el caso de los profesionistas dedicados, pues las ideas, los conceptos, las teorías múltiples, diversas, y lo que creemos que puede ser el mundo. Recuerden que la primera sesión dijimos que el diseñador disiente. ¿Y por qué disiente? Bueno, pues porque tiene conceptos o ideas o teorías en relación a cómo es el mundo y quiere concretarlas en objetos, en edificios o en lugares. Y para eso, para representarlos en este primer momento de origen, es que utiliza el grafismo conceptual. Es un dibujo, por decirlo así, que no está muy desarrollado, pero lo que trata es de mostrar la idea inicial, la forma inicial de la que parte. Otra vez, vean, aquí está, hay esos principios ordenadores, pero normalmente en taller de expresión gráfica a eso le llamamos el boceto, también le llamamos en taller de diseño ambiental el croquis, una idea como la que ustedes están viendo aquí en el tercer dibujo de la cuarta columna, que estoy señalando aquí, que es muy general, son apenas las formas, no tiene detalles. En otro momento, ¿verdad? Cuando avanzamos en el desarrollo de esta construcción de la idea, del lugar o de edificio, sobre todo, es que el grafismo nos permite incorporar elementos ambientales. ¿Qué quiere decir? Aspectos del mundo que son importantes, como los caminos, las relaciones, los puntos de cruce, las áreas. Y de esta manera el boceto o concepto inicial se detalla, se complementa con cosas de la realidad que, vuelvo a insistir, son importantes. Esto implica que avanza la idea. Nuevamente, para ese momento tenemos ciertos principios en donde de alguna manera nos dicen cómo hacer la representación. Por ejemplo, la escala, aquí tenemos en nuestro dibujo, nuestra representación, tenemos la idea de escala. En este caso, la escala humana como elemento de comparación. El cuerpo humano como elemento de comparación de ese objeto o edificio o lugar. Y claro, también la medida de los elementos que forman parte de este objeto o de este espacio y la proporción que hay entre ellos. Eso es un aspecto de la realidad que es importante y que dentro de lo que estamos platicando, en el grafismo que estamos llamando conceptual y que incorpora los elementos ambientales, nos permite tener una idea mucho más detallada de lo que se trata en este asunto, esta primera idea. También tenemos, digamos, en estas representaciones, cuando van desarrollándose, tenemos vistas, que era lo que decíamos hace un momentito, tenemos distintas vistas. Como pueden ver ustedes aquí, en el ejemplo del lado derecho, tenemos algo que le llamamos planta,
que es esta parte que se observa en la parte de arriba. Es como si estuviéramos viendo en el ejemplo de la casa, como si estuviéramos viendo la casa desde el cielo. Aquí la modifico un poquito. Como si estuviéramos viendo la casa desde el cielo y pudiéramos, al verla de arriba hacia abajo, esta es la vista en planta, verla el conjunto, pero vista de arriba hacia abajo, entonces se muestra el techo y se muestran los distintos elementos. Eso nos permite, compañeros, cuando estamos avanzando en nuestro concepto o idea generadora del objeto o del espacio que nos interesa construir, pues nos permite detallar algunos aspectos desde esa vista, digámoslo así. Pero tenemos otras vistas como la lateral, aquí que aparece en el lado derecho, que aquí aparece anotada como alzado, porque son la vista lateral, es decir, las alturas las que aquí se permiten describir. Y del otro lado tenemos una especie de como corte, que aquí está, o sección, que como ustedes pueden ver es como si la casa que tenemos aquí como ejemplo, pues la cortáramos en pastel y pudiera verse el interior de ese. Y bueno, los otros elementos que ya estuvimos comentando hace ratito, de relación de la perspectiva, que es otra presentación en la que, a diferencia de las anteriores que vimos, ¿verdad? Estas imágenes gráficas que se ven planas, sin volumen, pero que nos permiten concretar, definir o establecer medios reales, pues a diferencia de ese, en las perspectivas no podemos tomar medidas, pero vemos los objetos más como se ven en la realidad. Así que vean que estas representaciones nos dan oportunidad de que este concepto que hemos dicho inicialmente se dé en un proceso de diseño, de partir de la realidad, modificar los elementos, relacionarlos de otra manera y generar algo nuevo. Y aquí lo tenemos, es un dibujo que tendrá, dice aquí, pues distinto nivel de detalle. Avanzo. Luego hay otro momento en donde ya tenemos concretada con mayor claridad nuestra idea. Y entonces podemos utilizar otros elementos como las líneas, las letras o títulos o distintos aspectos o distinto orden que nos ayudan a que se represente, se muestre. Aquí la finalidad es diferente. Vuelvo a la idea anterior. Fíjense, mientras que el grafismo conceptual me permite ir detallando, perfeccionando distintos aspectos, el grafismo representativo me permite comunicar visualmente ya la idea que yo tengo, aunque sea a cierto nivel elemental de desarrollo de esa idea. Entre más desarrollada esté, pues evidentemente, como ustedes están viendo, más elementos tendré que aportar, más dibujos tendré que aportar para describir los distintos aspectos que estoy mostrando. Así que por eso decimos que hay, vean, grafismos de comunicación a 3 niveles, uno en donde se utiliza la palabra escrita y los esquemas, otra donde se desarrolla propiamente las vistas y las perspectivas que decíamos con mucho más detalle, y otra en donde incluso ya incorporamos vegetación, figuras, etcétera, para darles la muestra de realidad. Aquí es donde utilizamos las luces y las sombras, los colores y todos los elementos que me permiten de alguna manera
darle fortaleza a ese objeto, como la textura, ese dibujo, como la textura para mostrarles con mayor realidad. Una vez que ya tengo comunicada y aceptada esa idea, entonces ahora puedo utilizar otro tipo de grafismo. El primero, conceptual, me permite desarrollar la idea, definirla. El grafismo de comunicación con distintos, digamos, distintos aspectos que hay que ir puntualizando, me permite comunicar. Pero para que haya un diálogo en donde yo digo cuál es la idea y otros digan si están de acuerdo o no, o si se le puede comunicar o no. Pero cuando ya todo está definido, todo está acordado, hasta el último detalle, entonces yo necesito un grafismo que sea una especie de manual, una especie de instructivo que diga a los que van a construir cómo hacer la construcción. Y ahí es donde normalmente vemos los planos arquitectónicos ya finales, con las distintas vistas, como las están ustedes observando, en donde ya se observan todos los detalles y todas las medidas. Así que voy a regresar y concluir con esta idea. Fíjense. El grafismo de conceptualización con los elementos y principios ordenadores que dijimos puede partir de una visión, un dibujo muy elemental, se va desarrollando y va generando planos o vistas de detalle. Y va generando distintas representaciones que nosotros llamamos planos. El grafismo de representación presenta planos y croquis en donde se va explicando los detalles alcanzados, pero lo que todavía podríamos llamar que esos planos son de trabajo, no son definitivos. En cambio, cuando ya todo está concluido, todo está detallado, podemos avanzar al grafismo de construcción, que es planos, aquí ya no hay bocetos, ya no hay croquis, es planos de detalle con, digamos, instrucciones precisas de cómo hacer las cosas para que lo que hemos ideado pueda construirse, si es un edificio, si es un lugar, o fabricarse, si es un objeto mueble. Bueno, esta es la parte que quería darles y que da cuenta de por qué de alguna manera taller de expresión ambiental forman parte de lo que llamamos el área de lenguaje y comunicación. Pues porque a final de cuentas el dibujo es un lenguaje que, como pueden ver, me permite con un sentido ir presentando la realidad, en otro sentido ir creando una realidad a través del proceso que llamamos de diseño, también comunicar esa realidad. Ojo, cuando yo digo comunicar, no quiero decir que sea neutro u objetivo, ¿eh? No. Cuando uno presenta los planos en una representación para comunicar, pues también quiere convencer, y a veces convencer se hace a través de una trampa, se hace a través de trampas visuales, ¿no? Se ponen colores bonitos, se hace una perspectiva bonita, aunque realmente yo todavía no tenga todos los detalles. Vean, ahí hay si ustedes gustan, lo que podríamos llamar una fake news, una falsa noticia, pero que en este caso está con el ánimo de ir, el ánimo positivo de ir mostrando qué es lo que se quiere hacer, ¿verdad?
pero aquí tiene esas problemáticas. Y por último, pues cuando yo ya comunico, es una comunicación precisa que no permite ningún cambio, porque de otra manera no se logra construir lo que se quiere hacer. Bueno, no sé si queda clara esta idea que también quería yo ilustrar en este sentido, porque forma parte del aprendizaje 5, aunque muy poco se explicita y que aclara, insisto, porque andamos en el en el área de talleres de lenguaje y de la comunicación. Bueno, me quedo aquí para sus comentarios, dudas y comentarios. Sí, adelante, Abraham. Sí, esta parte del grafismo se me hace bastante, eh, ahora sí que voy a volver a repetir, no, me la voy a cambiar, voy a decir importante, porque justamente aquí es donde llevamos una serie de pasos que necesitamos justamente para llevar a cabo un objetivo. En este caso, desde lo que, ahorita no me acuerdo de la palabra, pero yo cuando estuve en la materia, pues me acuerdo mucho que lo primero que te hacían hacer era un croquis, ¿no? Que es una representación básica del diseño que tú tienes como pensado hacer. Y ya de ahí no venían especificaciones de nada, no venían medidas, o sea, únicamente era así, pues, un boceto, ¿no? O sea, algo así, este, así alzado, ¿no? Por decirlo. Y ya después nos hacían, pues nos pedían ya un plano como tal, en donde tú ya ibas representando, si en el croquis era algo simple, ya sea algo plano o ya tridimensional, ya en el plano, ya sea arquitectónico, pues ya tenías, ya tenías más elementos, ¿no? Y ya eran específicos con detalles, con medidas, este, ahora sí que ya tenías todos los elementos que visualizaste plasmados, ¿no? Más o menos es lo que yo puedo retomar. Sí, claro, gracias, Abraham, y qué bueno que mencionas esa parte. Como ustedes no tienen propiamente ni en la primaria, ni en la secundaria, ni nadie en general tiene una formación en el hemisferio derecho del cerebro que tiene que ver con el dibujo, con este tipo de representaciones. Por eso en la secundaria trabajarán tal vez dibujo técnico o artes plásticas. No sé si siga siendo así, pero tal vez ese es el antecedente más lejano de esto que nosotros tenemos que iniciar en el dibujo. Y como la mayor parte de nosotros no estamos habituados a dibujar, ni lo practicamos, ni muchas veces nos interesa, ni vemos la importancia, pues por eso los primeros ejercicios son de dibujo. Pero no se engañen ustedes. Si bien el dibujo está asociado, el grafismo está asociado con el diseño, no es la parte más, tal vez la parte más divertida, más entretenida, porque no la hacemos cotidianamente, porque de alguna manera libera esa parte de nuestro cerebro que es el hemisferio derecho, que es la parte creativa, de todo lo que normalmente tenemos, que es el manejo del hemisferio izquierdo, con la palabra, las, las cifras, la razón, etcétera. Por eso es entretenido. Pero el dibujo, en realidad, vuelvo a insistirles que es una mediación.
es la representación y al mismo tiempo como representación del espacio, nos permite ir acercándonos a algo que podríamos llamar el modelo intelectual o la concepción que tenemos del mundo en general y en particular de los objetos, de los edificios, es decir, de los espacios para realizar nuestras actividades y de los lugares que necesita el ser humano para realizar esas actividades. Esto es un poquito, ya estamos acercándonos hacia la filosofía, hacia la antropología y hacia la sociología, y nos estamos vinculando con esas disciplinas cuando hago esta afirmación. Pero tenemos la participación de Diego. Diego creo que es el que quiere hablar. Adelante, Diego. Profe, nada más para preguntarle qué había dicho, que el dibujo es una qué, es que se me trabó, está fallando mi internet y se me está trabando mucho. Es una representación. Y como representación media. ¿Qué quiere decir? Es, digamos, es un aparato, un instrumento conceptual y procedimental que me permite acercarme a la realidad. No es la realidad, pero me permite acercarme a la realidad. ¿Cuál es la realidad de la que estamos hablando? Que comunica, que dice, que me da un mensaje. El espacio físico, geográfico, es decir, el espacio de un determinado lugar que está organizado con elementos naturales y artificiales. Es decir, en ese terreno naturales y construidas por el hombre, edificios o muebles, y están relacionados porque lo que se quiere es cumplir una serie de necesidades a través de acciones, a través de actividades. Esa es la realidad. Pero como es compleja, para capturarla de manera más sencilla, usamos distintos lenguajes, la palabra hablada, la palabra escrita, la palabra sí, hablada o escrita. Y por otro lado, utilizamos la descripción con líneas, que es el dibujo. Por eso estamos diciendo que es una mediación. Y a veces esa mediación miente o tiene errores. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Pero en el diseño ambiental, ¿a dónde queremos llegar? A decir, a entender en primer lugar cuál es el mensaje que nos da la ordenación de las cosas que están en un determinado lugar. Voy a poner un ejemplo menos general, menos abstracto. ¿Qué idea hay detrás del arreglo que ustedes tienen en su comedor o cocina? Porque todos tenemos la estufa, tenemos el lavaplatos, tenemos el refrigerador y algunos otros objetos, ¿no? Pero la manera en que lo ordenen ustedes da un mensaje y permite al mismo tiempo ciertas actividades. Y al mismo tiempo esas dos, las actividades y el mensaje que se da sin palabras, refleja una idea de cómo debe de ser el mundo. En este caso particular, el mundo de la vida familiar. ¿Me voy explicando? ¿Dudas hasta aquí? No. Amelie, ¿tú qué dices? ¿Está claro? ¿No está claro? Está bastante claro, profesor. Y bastante interesante. Ok. Ok. Si yo te digo que hay una
Si te digo que hay una cocina muy chica y que parece laboratorio de química, ¿tú qué me dirías en relación a esas personas? ¿Cómo piensas su vida familiar? Vuelvo a insistir, una cocina muy chiquita, cabe una o dos personas. En la cocina todo parece como un laboratorio de química. ¿Cómo piensas que es la vida familiar de esas personas? Que es bastante, que es bastante, pues muy poco, ay, ¿cómo decirlo? Hasta cierto punto, no podría decir desorganizada, sino hasta se podría decir que No triste. sabemos cómo definir la verdad. Se podría decir como triste. Diríamos entre- tal vez que es una vida familiar moderna. Moderna. Pues sí. Porque Bueno, fíjate, dependiendo también de cuántas sean, cuántos sean en la familia. normalmente en las familias mexicanas a estas alturas estamos hablando de 5 personas, entre 4.6 en promedio y 5 personas. Ya no rebasan. Sí hay casos en otros lugares, pero no en las ciudades, que es nuestra experiencia, la tuya y la mía. Entonces, una vida familiar moderna en la que, ¿qué se hace? No se hace el desayuno completo, se hace un licuado, le pones todo y 2 minutos para tomarte el licuado e irte a trabajar. ¿Sí? La alimentación es bastante rápida, ¿no? Si alguien nos quiere, Práctica, ¿no? Xochitl, adelante. Sí, buenos días. Bueno, por lo que Buenos estoy días. entendiendo, aunado a todo lo que nos ha explicado en esta sesión, que es desde la línea, el punto, el grafismo, las perspectivas, ahorita que nos está diciendo esto sobre la cocina, sí, o sea, efectivamente es algo muy moderno, porque ahorita ya todas las familias no estamos acostumbradas, desgraciadamente, a pasar más tiempo de calidad en familia. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que hacer sus actividades y más en la Ciudad de México que la vida es muy rápida. Entonces, para que haya este tipo de construcción que es pequeña, actualmente moderna, se tuvo que haber pasado por una perspectiva, por lo que nos lleva al dibujo, y por lo que estoy entendiendo es enlazar todas estas cosas que estamos viendo desde un simple punto, desde el origen de un punto hasta una línea, hasta una forma, hasta un dibujo, hasta el volumen, hasta cierta perspectiva, que es lo que yo logro entender hasta el momento. Correcto, correcto. Y estamos hablando de eso porque el lenguaje gráfico o grafismo es lo que utilizamos en diseño. Normalmente nos engaña a todos. Todos nos vemos engañados porque creemos que el diseño es pura y exclusivamente el grafismo. Y ya vimos que tiene distintas intenciones en distintos momentos de todo el proceso creativo. Pero el verdadero, eso es una ayuda para llegar al verdadero lenguaje que es cómo colocas las cosas naturales o artificiales en un determinado lugar para relacionarlos de determinada manera. Ese es el lenguaje espacial y es muy complicado porque como ustedes están viendo, tiene que ver con los modelos intelectuales. Estoy hablando de teorías científicas, ¿eh? De cómo es el universo y de cómo debe vivirse la vida. En este ejemplo de la cocina, el hecho de vivir rápido obedece a una visión del mundo que es la que estamos llamando moderna.
esta visión práctica de tomarse un licuado en lugar de sentarse a convivir con la familia y masticar con toda tranquilidad, aunque me lleve 2 horas, eso realmente sería lo práctico, es lo necesario para el ser humano, porque el ser humano es convivencia, es relación. La nutrición no se realiza como si fuéramos máquinas. Necesitamos masticar todo bien para que llegue a nuestro estómago, se deshaga con los jugos gástricos y lo podamos aprovechar. Entonces, aquí hay dos concepciones, hay una concepción del mundo de cómo la modernidad piensa, insisto, el mundo y en particular la vida familiar y cómo ha de organizarse algo tan importante como es la cocina familiar. Porque ahí, compañeros, se hace la reproducción, se hace los alimentos con los cuales vamos a reproducir. No estoy diciendo de hacer otros niños, no, de que todos los días podamos al alimentar reproducirnos, hacernos a nosotros mismos en la vida cotidiana y generar esto que estamos llamando vida humana. Todo esto que estamos platicando, como pueden ver, está implicado en esta concepción de cómo se piensa el espacio, en particular de la cocina, de la casa, de la urbe, de la calle, de su manzana, de la colonia, de la ciudad. Eso es de lo que estamos hablando con este ejemplo pequeño. No sé si hasta aquí nos quedamos, no quisiera aburrirlos. ¿Alguien quisiera comentar algo más? Compañeras, compañeros. Bueno, si no es así, voy a avanzar al último punto que me interesa. Lo vamos a ver en unos minutitos, porque ya quedé que voy a explicar el examen que vamos a tener hoy. Y quiero dejarles buen tiempo para que lo puedan hacer con lo mejor posible. ¿Se ve la imagen? No, todavía no. No, profe. No, profe. Y ahora sí. Ok. Este es el libro que ustedes tienen, que les compartí la primera sesión. Ya aquí tiene portada. Y vamos a ir a revisar este asunto del examen. A ver, primero refiero el examen y luego termino, bueno, primero mejor el aprendizaje 5, con eso termino esta sesión antes de explicarles el examen. Bueno, ya hemos estado viendo los aspectos del aprendizaje 5. Vamos a pedirles de favor que revisen y hagan su mapa mental, ¿verdad? Como es necesario que lo hagan, porque incluso ya está la fecha en la que tienen que entregar los siguientes aprendizajes. El 4 y el 5.
Les ruego encarecidamente que revisen por favor el asunto del aprendizaje 4, tal como lo planteé, los mapas mentales que me han estado entregando tienen posibilidades de mejorarse siempre que se incorporen más imágenes, no sean textos amplios, sino palabras claves, y le introduzcan color. Bueno, en el aprendizaje 5, como pueden ver incluso aquí en este mapa, en esta creo que le llaman cuadro sinóptico, estas llaves nos permite ver todos los elementos que están presentes para el aprendizaje. Con detalle, como los estuvimos platicando, así en general, ¿verdad? Por lo que les ruego encarecidamente que el mapa mental sea de mayor detalle y con los elementos que les estoy platicando. La próxima sesión, la sección sexta, haremos un ejercicio que le vamos a llamar garabato, y para esa situación les pido que anoten. Vamos a requerir una hoja, una o varias hojas, y vamos a requerir lápices de colores. No es complicada, así que con esos materiales rápidamente podremos hacer nuestro ejercicio. Profesor, Insisto, el ejercicio de garabato. Sí. ¿las hojas son en blanco o puede ser de Son mi hojas cuaderno? blancas. Son ok. hojas blancas. Son Ok. hojas blancas, por favor. ¿Sí? Tamaño carta, si no tienen de otro tipo. Si están un poquito más grandes, tamaño oficio. Si tienen por ahí hojas de blog que les quedaron del taller de diseño ambiental o algún material en blanco que les haya quedado de taller de diseño ambiental, usen eso. No vamos a comprar nuevo material. ¿Sí? Todo esto para ejemplificar lo que hemos estado platicando el día de hoy y poder llegar a esta parte de, no sé si ustedes han visto esta parte del ejercicio de la exploración de la forma. De eso vamos a hablar con un poquito mayor de detalle, pero primero me gustaría que revisaran todo el aprendizaje y pudieran hacer su mapa mental. De este punto, dudas, compañeros. No, maestro. ¿Era claro? Sí, Entonces queda me claro. regreso al examen. Noto que en el aprendizaje, en la unidad 1, muchos de ustedes me entregaron mapas conceptuales en lugar de mapas mentales. Hay una diferencia. Entonces, el examen que les voy a pedir que hagan hoy es el mapa conceptual de la primera unidad. Vuelvo a insistir. En un minuto más vamos a terminar la sesión y les voy a dejar unas 2 horas y media para que hagan el mapa conceptual de la primera unidad. Es decir, el contenido del aprendizaje 1, aprendizaje 2 y aprendizaje 3 como mapa conceptual. Es decir, de la página que ustedes ya trabajaron, van a extraer los conceptos más importantes, y los van a jerarquizar en el orden de los más generales a los más específicos o particulares. Y de esa manera, estoy moviendo el texto porque estoy buscándoles un ejemplo del mapa conceptual. Y de esa manera mostrar todos los conceptos que están presentados en ese orden jerárquico, del general al particular,
Ah, ya sé dónde está el mapa conceptual. Permítanme un segundito. Si ustedes hicieron sus resúmenes y están bien elaboradas sus mapas mentales, eso se hace rapidísimo. Si ustedes hicieron sus mapas mentales a la carrera, como noté algunos que pues no me gustaron mucho porque se muestra que tomaron lo primero o que se les presentó, pues sí les va a costar un poquito de trabajo elaborar el mapa conceptual. Y como ven, estoy bordando en el asunto, sigo insistiendo en el asunto de lo que ustedes me tienen que demostrar es que saben aprender. Aquí está el mapa mental. Perdón un momentito más y ya lo, para darles tiempo de que trabajen bien. Profe, yo tengo una duda. Adelante. No es relacionado con el examen. Lo que pasa es que hace rato se me fue la luz y me salí tantito de la reunión. Y es que en mi otro PAE, la profesora dijo que si pasaba eso nos daba bueno, como falta. Entonces, no sé, me salí como 5 No, no, minutos. no, no, no tengo problema con eso. Este es el mapa conceptual. Ah, ok, vale. ¿Lo ven? Ok, profe. ¿Lo ven? No tengo problema con eso porque, bueno, pues yo te tendría que asegurar que tuviéramos todos línea de internet, sin problemas, y creo que eso, la UNAM a mí mismo como profesor universitario no me lo asegura. Entonces, pues sería yo loquito si te pidiera eso. Pero bueno, esa es mi visión, ¿eh? Esa es mi visión. Cada profesor puede hacer lo que considere pertinente. Pero les estoy mostrando entonces el mapa conceptual. Vean, en este caso, este mapa conceptual nos está mostrando, ¿verdad? Nos está mostrando todo el panorama. Pero la pregunta es, oigan, ¿es correcto? ¿Es de la primera unidad o es de todo el curso? Así que vuelvo a insistir, este es un ejemplo de mapa conceptual y este es el examen que les estoy haciendo. Por favor, que me tienen que entregar a más tardar mañana temprano. Yo voy a abrir ahorita una asignación y ustedes me la entregan en la asignación. Compañeras, compañeros, dudas de este asunto. Sí, adelante. Sí, en este mapa conceptual, en este que nos muestra, bueno, que ya también había visto en el libro, pues más que nada se ven como puras palabras. Pero también nos comentaba que no fuera un texto largo, pero sí podemos poner algún concepto pequeño de lo que vayamos poniendo, ¿no? Eh, eh, esa es la parte que me preocupa. Miren, ustedes pusieron textos y algunos unos textos muy largos. Entonces, en el mapa mental, compañeros, no hay textos, son Ok, palabras claves. puras palabras clave. 2 o 3 palabras, nada más, que Ujú. dan cuenta de la idea que se está poniendo. Conectores, es decir, líneas que unen, y hay muchísimas imágenes, Ok. muchísimas imágenes. Ujú. Eso es un mapa mental. Y además se presenta con colores. En el mapa mental de lo que se trata es ir poniendo relativamente en orden cuáles son las ideas. Ok. Nada más poner cuáles son las ideas o Ujú. los temas o lo que se va abordando. Pero no tiene una mayor reflexión. Ok.
En el mapa conceptual es más difícil y presupone que uno entiende los conceptos. Por ejemplo, fíjense, en un mapa conceptual podemos trabajar 4 conceptos. Concepto ser humano, concepto mujer y concepto estrella. Compañera Jiménez Gómez Estrella, ¿cómo ordenarías esos 3 conceptos para que sea un mapa conceptual correcto? Estrella. Compañera Estrella a la 1, Estrella a las 2. Sí, pero entonces, compañera, debiste antes de que yo te dé de baja, debiste checar el micrófono. Es una responsabilidad que tú tienes. En el internet yo no puedo ni tú asegurar si está adecuado, pero en tu micrófono sí puedes tú hacerlo. Así que, compañera Estrella, dime. Tamara, Sarabia Aguirre Tamara. Sí, profesor. A ver, entonces estamos con los conceptos. Concepto, ser humano. Concepto, mujer. Y voy a poner otro concepto. Concepto, estrella. Jiménez Gómez Estrella. Esos son los 3 conceptos. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? Pues yo pondría primero la definición de lo que es el ser humano. Tal vez después de eso lo separaría en la siguiente categoría, como lo sería mujer o hombre, y después pondría el nombre de la persona. Correcto. Bueno, más o menos así lo entiendo. Esto es correcto. Ese es el orden que estamos buscando. En un mapa conceptual, ese es el orden que estamos buscando. Estamos haciendo la jerarquización como correctamente la está haciendo Tamara. Los conceptos más generales, más abarcadores, van hasta arriba. Luego los conceptos intermedios, que son más de detalle. General es ser humano. Todos nosotros somos seres humanos. En el siguiente nivel hay una determinación o una particularidad. Unos somos hombres, otros somos mujeres por nuestra condición biológica. Entonces, en particular, hay más detalles. Dicen en lógica, tiene más notas el concepto, o sea, tiene más elementos que lo definen. Pero el elemento que tiene o el concepto que tiene más notas es Jiménez Gómez Estrella, porque es ser humano, porque es mujer, porque cuando dice Jiménez, quiere decir que pertenece a un tipo de familia. Cuando dice Gómez, otra familia, pero además es la familia que se une o que surge de una fusión de otras familias. Pero además en esa familia hay una sola estrella. Supongo yo que hay una sola hija llamada Estrella. Así que como pueden ver es el concepto que tiene el mayor número de notas. Por eso en el mapa conceptual se requiere entender bien los conceptos antes de poder establecer esta jerarquización. Correcto, es lo que hizo Tamara. Dudas, compañeros. Y se presenta, no tiene que tener ni imágenes, no tiene que tener texto, no tiene que tener colorcitos, solamente es el concepto y el enlace que me dice qué es o cómo es o cuáles son sus particularidades. ¿Voy bien? Compañeras, Sí, compañeros. sí quedó claro. ¿Quedó más claro? Sí. Ok. Entonces,
Voy a dejarles todo el día de hoy y hasta mañana. Díganme, ¿a qué hora pueden asegurarme entregarme ese mapa conceptual de la primera unidad? Que les dé chance de vivir, de ir a tomar el desayuno mañana, o no sé, ir a comer. Me interesa carrerearlos, me interesa que hasta cierto punto realmente reflexionen el aprendizaje que estamos teniendo. A las 12 estaría bien. ¿Mediodía está bien? Sí, profe, a las 12. Sí, ¿Mediodía yo está también bien? mediodía está bien. Ujú. Ok, Antonio, ¿mediodía? Sí, ¿O cuál es tu comentario, Antonio? Sí. sí, ¿Quién más levanta maestro. su manita? Díganos, por favor. Iba a Ok, decir que a esa hora, profe, porque puede que sea un lapso considerable el que sea de 12 a.m. Bueno, va a empezar el partido también. sí, está Y bien, está bien. Yo no quiero distraerlos. Lo que quiero es que aprendan. Y sí, les estoy dando maestro. tiempo. Por eso les estoy preguntando. ¿Dudas entonces? ¿Dudas, compañeras, compañeros? Bueno, si no No, hay dudas, No, profe. entonces ya saben qué van a hacer. Y en unos minutos aparece la asignación en donde ustedes van a poder entregar. sí, Perdón maestro. si soy repetitivo. Lo que me tienen que demostrar en este curso es que tienen la capacidad de aprender. Y no me está interesando tanto mi materia, taller de diseño ambiental. Lo que me está interesando es, compañeros, que me demuestren que saben aprender, que tienen la capacidad de aprender y que pueden entregar su trabajo a tiempo y bien hecho. Ya comenté los mapas mentales que me entregaron, ya se aclaró el asunto, así que compañeras, compañeros, por favor, aplíquense a hacer los mapas mentales bien, el mapa conceptual bien, y pues a estudiar, eso es lo que me importa en este curso. Bien, pues dicho lo anterior, les agradezco su paciencia, les agradezco su atención y los invito a leer, estudiar, trabajar, disciplinarse de manera intelectual, que es el centro de este curso, y estamos tomando como pretexto el asunto del taller de diseño ambiental. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde y no se olviden de entregar su trabajo. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. maestro. Que tenga buena tarde. Gracias, profe. Nos Hasta vemos, luego. profesor. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.